Vamos a continuar nuestra exposición ahora con la escritura clara y la escritura confusa. La escritura clara, desde el punto de vista grafonómico y en relación a la categoría del orden, es un tipo de escritura antónima eh, de la escritura confusa. Hay que aclarar que no se refiere a la legibilidad, es decir, cuando hablamos de escritura confusa, esto puede traernos connotaciones de significado relativas a la legibilidad que pueda tener una escritura y esto no es así, no va por ahí, porque de hecho ya veis que hay una variable dentro de la categoría del orden que precisamente se ocupa de determinar el grado de legibilidad o de ilegibilidad que presenta una escritura. Entonces la escritura clara se refiere a que exista un espaciado suficiente y adecuado, equilibrado, proporcionado entre las palabras, las letras y fundamentalmente las líneas de texto, entre los renglones. Por lo tanto, es muy fácil de determinar. Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis que es una cosa muy simple. Aquí veis una escritura que eh, tiene un espaciado entre líneas y entre palabras suficiente, fundamentalmente ya digo entre líneas, quizás excesivo, un poco excesivo, por eso la podemos considerar también aireada. Aireada quiere decir que es una escritura especialmente clara. Una escritura clara a mayores. Por lo tanto, esto sería la manera de entender y de diferenciar la escritura clara. Hay un comentario que hace Matilde Ras, que es una grafóloga importante en el mundo hispano, vamos concretamente en España, y esta mujer en su día, el comentario que hace es que la escritura clara se reconoce por que circula bien el aire entre las líneas. Quedaros un poco con esta imagen, con esta idea, circula el aire. En este caso, insisto que igual circula demasiado. Aquí tenéis otra escritura clara, eh, lo mismo. Podemos ver que entre las líneas pues hay un espaciado suficiente, no hay invasión territorial, zonal y bueno, podemos decir que la escritura clara es lo normal, o debería ser, entre comillas, lo normal. Lo que se espera de una escritura, que haya un orden con respecto a los espacios que se dejan entre las líneas y demás. Por lo tanto, lo que sería especialmente llamativo o especialmente reseñable sería justamente la ausencia de la condición clara, o la perturbación de esa condición, que es lo que llamaríamos la escritura confusa. La escritura confusa, que la vemos aquí enfrente de la escritura clara, precisamente se refiere a la falta de claridad. La falta de claridad, insisto, no tiene nada que ver con la legibilidad. Una escritura que es paradigmática desde mi punto de vista de la condición confusa es esta. Es de José Luis López Vázquez, un autor, un actor español ya fallecido. ¿Y qué es lo que caracteriza esta escritura? Pues que como veis no circula el aire ni circula nada en ella, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que la condición o la característica grafonómica dominante de esta escritura es, o una de las más dominantes, es precisamente esta condición confusa. Veis aquí, por ejemplo, un fragmento más cercano de esta misma escritura,
donde vemos que las líneas se entremezclan, no hay un espaciado suficiente, y esto es lo que tenemos en cuenta a la hora de considerarla confusa. Aquí tenemos otra escritura que no es especialmente confusa, bueno, mucho menos en el grado superlativo que acabamos de ver en López Vázquez, pero también podríamos decir que tiene un cierto grado de confusión, es decir, el espaciado entre las líneas no siempre, pero en ocasiones es insuficiente. Por ejemplo, vemos aquí que se entremezclan un poco, pero muy levemente. Si hiciéramos uso de la escala de Likert, entonces podríamos considerar que estamos frente a una escritura confusa en un nivel 1, poco confusa, o muy poco. Pero, bueno, podríamos reseñar esto. Aquí tenéis otra escritura clara. Tan clara que volvemos a considerarla aireada. Entonces, la idea es esta, que el aire circula por entre las líneas, que hay un espaciado, en este caso excesivo, que la lleva a la consideración superlativa de la condición clara, que es la escritura aireada. Vale. Bien, pues esta es un poco la idea, que tengáis en cuenta para diferenciar lo que es una escritura clara de una escritura confusa. Esto tiene que ver también con la proporcionalidad que hemos visto en otra de las exposiciones. Evidentemente estamos hablando todo el rato de la categoría orden, de cómo el sujeto escenifica su modo de estructurarse, ¿no? También a nivel del pensamiento, ¿no? Si desarrolla un pensamiento claro, ordenado, lógico, aséptico, más o menos ecuánime u objetivo, o aparece muy mezclado o sesgado por emociones, por complejos o por otro tipo de disposiciones o de dispositivo psíquico. Bien. Vamos a ocuparnos ahora de la condición concentrada frente a la condición espaciada. Concentrada, espaciada. Aquí hablamos de la distancia que hay entre las palabras. Entre las palabras. Fundamentalmente. También podemos tomar en consideración la distancia entre las letras, pero sobre todo se refiere a la distancia que hay entre una palabra y otra palabra. Entonces, la condición, digamos, la referencia que podemos manejar es utilizar una letra M de esa escritura. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar la letra M de la palabra ramas, por ejemplo, si es que esa letra es representativa del tamaño a lo ancho de las M's de esta escritura, ¿no? Pero vemos que sí, más o menos. Entonces, si tomamos una M de esa escritura y la intercalamos en el espacio que hay entre una palabra y otra, esto nos va a dar una idea de si el espacio es insuficiente o es normal o suficiente, o es el espacio es muy excesivo o lo que sea, ¿no? En este caso hay una cierta irregularidad, es más o menos normal, quizás muy levemente concentrada en algunos puntos. Tiene mayor importancia, simplemente que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver más. Aquí vemos una escritura que es muy evidentemente concentrada. Aquí, si cogemos una M de esta escritura, más o menos,
vamos a ver que en muchos lugares de la misma no cabe, no entra bien. Vemos, por ejemplo, aquí que el espaciado, aunque también hay irregularidades, pues en muchos casos es insuficiente. Por lo tanto, la podemos considerar también un tipo de escritura concentrada. Ahí tenéis otro modelo, otro ejemplo, de escritura que es ligeramente concentrada. Tomamos una M. También hay autores que hablan de tomar 3 óvalos, el tamaño aproximadamente de 3 óvalos, pero es más o menos lo mismo que si consideramos la M. Depende, en cada escritura, en cada escribiente. A mí me va bien con el tamaño de la M para tener una referencia. Ya digo que mi manera de clasificar y de valorar, ¿no?, todo este tipo de fenomenología grafonómica es flexible, no es rígida, no tiene que ser exactamente con precisión, porque no importa. O sea, estamos hablando de una fenomenología eh, viva, ¿no?, espontánea, no maquinal, que bueno, no es necesario desde mi punto de vista atenerse a medidas estrictamente precisas, porque no es necesario, ¿no?, ni desde el punto de vista de la determinación de la autoría del escribiente, ni desde el punto de vista de la determinación o de la correlación que puede existir entre esa manera de escribir y la actitud, el carácter, la personalidad del escribiente. Bueno, pues aquí tenéis también otra escritura que es concentrada también en ciertos puntos, en otros no. Hay irregularidades. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de escritura que también tiene lo suyo de concentrada, aunque también levemente. Donde más vamos a ver el contraste, la diferencia, no es justamente en su antónimo, en la condición espaciada, que es lo contrario de la condición concentrada. Aquí veis que el espacio que hay entre las palabras es mucho más amplio. Aquí, si colocamos una M de esta escritura entre palabra y palabra, pues vemos que nos entran 2 M's o 3. La condición espaciada, desde un punto de vista tipológico, suele estar relacionada con personas que tienden al individualismo y a una cierta conducta, hacia una cierta independencia de conducta. A veces puede señalar una falta de integración, ¿no?, en el grupo, ¿no?, en el contexto social. Habrá que valorar pues más elementos que aparecen en esa escritura para ver cómo orientamos cómo podemos apreciar o interpretar, ¿no?, desde el punto de vista grafológico, esa condición espaciada, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, el espaciado entre la palabra me y la palabra an, pues es muy grande, bastante grande. En cierta manera, la condición espaciada, si es excesiva, se puede interpretar como una cierta falta de cohesión, un lapso de cohesión. Aunque el lapso de cohesión se refiere más bien a ya lo veremos, pero a una distancia, un espaciamiento que hay dentro de la palabra, entre una parte de la palabra y otra. Aparece un lapso de cohesión. Esto no es un lapso de cohesión, pero desde el punto de vista de la escritura como conjunto lo podríamos, en cierta manera, asimilar fenomenológicamente al lapso. Aquí tenéis otro ejemplo
de escritura espaciada. Veis que también aparecen lo que llamamos chimeneas, ¿no? Que son esta especie de espacios que se dan, ¿no? Que semejan canales en la escritura. A veces, cuando aparecen en determinadas zonas, los denominamos fantasmas. En lenguaje coloquial, no, claro, hacemos un informe pericial, ¿no? Para un tribunal judicial, pues no vamos a indicar que aparece un fantasma porque resultaría extraño. Esto podría ser un poco un fantasma. Bien, aquí tenéis otra escritura espaciadas para que veáis un poco, ¿no? Una y otra vez, ¿no? El mismo fenómeno que contrasta, por ejemplo, con lo que hemos visto de López Vázquez. Voy a ponerlo otra vez, que sería también un ejemplo extremo de la escritura concentrada, además de confusa, porque no permite que circule el aire, digamos, se entremezclan ambas y jambas entre las líneas, pero también es una escritura extremadamente concentrada. Entre las palabras, pues no hay espacio. Estoy en una especie de asfixia, ¿no? Gráfica, ¿no? Escritural, grafoescritural. Aquí tenéis también la condición espaciada. Mirad, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que queda claro. Os muestro una más aquí. Aquí hay una cierta irregularidad. Quizás hay algún sitio donde, por ejemplo, aquí en este tramo inicial hablaríamos de condición concentrada, luego condición espaciada. Entonces, aquí hay irregularidades, ¿no? Es una escritura un poco peculiar. La inclinación, el sobrealzamiento excesivo que tiene la zona media, que ya veremos es uno de los signos característicos y muy representativos de la soberbia, de la altivez, la actitud prepotente, ¿no? Que normalmente viene a compensar un complejo, un sentimiento de inferioridad. Entonces el sujeto se muestra altivo, prepotente, normalmente muy susceptible, etc. Bueno, ahí tenéis otra escritura espaciada. Bien, yo entiendo que queda claro a qué nos estamos refiriendo.